Lamentable y ampliamente conocida es la capacidad humana de infligirle dolor al prójimo para sacar información, conseguir confesiones o por el simple placer de verlo sufrir. La política, la religión y la seguridad nacional han demandado sistemas de tortura refinadamente crueles para estos fines, así como para castigar a quienes transgreden leyes y no se arrepienten de ello. Ya en Supercurioso, te hablamos en una oportunidad de los peores castigos de la historia. Incluso avanzamos en especificidad para contarte sobre las espantosas torturas chinas. Pero, para nuestra vergüenza como especie, este tema parece dar aún mucho más de qué hablar. A continuación, te presentaremos los más horribles instrumentos de tortura antiguos. Eso sí, te advertimos, este artículo no es apto para sensibles. 1. El tenedor del hereje. Iniciamos este recorrido por los más crueles instrumentos de tortura antiguos con el tenedor del hereje. Como habrás adivinado por el nombre, este tenedor era utilizado para castigar la herejía, claro está, durante la Inquisición española y protestante. Consiste en una barra de metal terminada en dos puntas afiladísimas, en ambos extremos, en forma de tenedor. Se ataba con una correa alrededor del cuello, quedando la parte superior debajo de la barbilla y la inferior en el hueso del esternón, obligando así al hereje a mantener el cuello estirado y la cabeza erguida. Cualquier movimiento provocaba que ambas puntas se hundiesen en la carne, por lo que resultaba un instrumento perfecto para torturar, pues no causaba la muerte, sino un espantoso sufrimiento físico. Las víctimas, que podían apenas murmurar, solían morir de fatiga y falta de sueño, pues les resultaba del todo imposible mover la cabeza, y además con una pérdida mínima de sangre, lo cual aseguraba también la limpieza. 2. El látigo. El siguiente de los instrumentos de tortura antiguos nos suena muy familiar, sobre todo por las parafilias asociadas al sadomasoquismo. Este artefacto ha acompañado a las torturas a lo largo de la historia y en distintas latitudes. Roma, durante la Guerra de Secesión norteamericana y hasta hoy en día, en países islámicos y asiáticos. Existen dos tipos de látigo: el látigo vapuleo, un palo flexible con mango, y el tradicional, que consistía en fibras largas hechas normalmente de cuero. También hay refinadas variaciones: látigos con cuero trenzado, el gato con 9 colas, o sea, de múltiples cuerdas, y muchas veces les agregaban al final de ellas metales y objetos afilados para infligir aún más daño. El látigo puede romper la barrera del sonido. Al hacer el movimiento clásico de golpe, las cuerdas viajan a más de 1234 kilómetros por hora, lo que produce el típico chasquido, que no es más que una pequeña explosión sónica. Este instrumento, verdaderamente terrorífico, era utilizado como castigo, aún lo es, y las huellas no podían ser más horribles. Pérdida de ojos, trozos de carne arrancados y pérdida significativa de sangre, lo suficiente como para que la víctima cayese en un estado de shock hipovolémico. 3. El garrote vil. Muy común en España y utilizado en este país por última vez en 1975, el garrote vil es el siguiente entre los instrumentos de tortura antiguos. Era verdaderamente siniestro. Te sentaban en una especie de asiento con la espalda apoyada en una barra de metal. Te ataban el cuello con una correa de cuero unida a una manivela en la parte posterior. Al darle vuelta, se iría aplastando lentamente el cuello, asfixiando a la persona hasta matarla. Hay variaciones que incluían una especie de cuchilla que penetraba en la columna vertebral a medida que la rueda giraba. La muerte era rápida y silenciosa. Así murieron muchas personas en España, entre ellas Marianita Pineda. 4. La brida de regaño. Otro de los más terribles instrumentos de tortura antiguos es la brida de regaño. Fue muy popular en Inglaterra y Escocia durante el siglo XVI para castigar a las mujeres que incurrieran reiteradamente en chismorreos y en maldiciones. También se utilizó como castigo a las brujas. Era una jaula de hierro que cubría la cabeza y que contenía una pequeña placa de acero que se insertaba en la boca de la mujer y, literalmente, sometía la lengua traicionera. La mayoría de estos pequeños artefactos
crecían lentamente a medida que pasaba el tiempo, aproximadamente de media a 1 pulgada. Tenía picos pequeños y más grandes que traspasaban la lengua y hacían sangrar profusamente a las víctimas. Algunas de estas placas tenían una pequeña mordaza adicional en su extremo, de modo que también producían irritaciones en la garganta. Pero uno de los usos más terribles era la humillación pública, pues la jaula también tenía una correa por la que eran paseadas por las calles y todos vieran y supieran lo que había hecho. Muchas veces esto no era suficiente, y las mujeres eran apedreadas y golpeadas por el pueblo. 5. La manivela intestinal. Cuando se usaba la terrible manivela intestinal, la víctima era atada a una mesa donde se le hacía una incisión abdominal lo suficientemente grande como para que la mano del verdugo cupiese dentro. A continuación, se separaba el intestino delgado del fondo del estómago y se encajaba a un gancho unido a una manivela. A medida que se hacía girar la manivela, el intestino iba saliendo centímetro a centímetro, y tanto la víctima como los otros presentes en la tortura podían ver las entrañas enrollarse alrededor del eje de la manivela. Sin duda, uno de los más dantescos y abominables instrumentos de tortura antiguos. Fue utilizado para sacar información de delincuentes, pero el proceso era tan doloroso que generalmente las personas morían de inmediato, entre espasmos dolorosísimos y una gran pérdida de sangre. 6. El aplastacabezas. El siguiente de los instrumentos de tortura antiguos no requiere de mucha presentación, y es que su solo nombre ya nos anuncia el horror que causa. El condenado a ser víctima de este espantoso aparato debía poner la barbilla en su base. La cabeza quedaba entonces encajada en el casquete. Entonces el verdugo giraba los tornillos. Lo primero era que se rompían la mandíbula y los dientes de la víctima. Si se seguía apretando, se destrozaba el cráneo, y trozos del cerebro salían por las cavidades oculares. 7. La donchela de hierro. Otro instrumento del dolor y el terror en la antigüedad fue la doncella de hierro, originaria de Alemania y también empleada por la Inquisición. Era una especie de ataúd vertical con un siniestro rostro femenino. En él se encerraba a las víctimas por largas horas o días, incluso hasta la muerte. Lo más terrible de este castigo era que el ataúd estaba cubierto en su interior por decenas de clavos de hierro puntiagudo, que iban haciendo dolorosas heridas en todo el cuerpo de la víctima. 8. El potro de tortura. Y entre los instrumentos de tortura antiguos, el potro se cuenta entre los más conocidos y dolorosos. Se trataba de una tabla de madera a la que el infeliz condenado era atado de las 4 extremidades. Mediante una polea, le era estirado todo el cuerpo hasta dislocar todas sus extremidades, causando un dolor simplemente inimaginable. 9. Las ruedas de despedazar. Las ruedas de despedazar eran de los instrumentos para torturar más desmedidos. La persona que era condenada a sufrir esta tortura era acostada, desnuda en el suelo. Con la misma rueda se le rompían las caderas, los hombros y todas las articulaciones. Luego de ello, se le ataba a la rueda, que era colocada sobre un poste. Se le alimentaba para que la muerte tardara más en llegar. Una vez fallecida la víctima, el cuerpo quedaba a merced de las aves carroñeras. 10. La cuna de Judas. Y cerramos este tétrico viaje por los peores instrumentos de tortura antiguos con la cuna de Judas. En este método, el condenado era suspendido por la cintura con una abrazadera de hierro y quedaba colgado justo encima de una puntiaguda pirámide sujetada por un trípode. Si en algún momento se dejaba vencer por el cansancio y se dormía o relajaba el cuerpo, se clavaba esta afilada punta en los genitales. Y si no se obtenía de él la tan esperada confesión, eran los mismos verdugos los que bajaban su cuerpo para propiciarle dolor. ¿Y tú conocías estos espantosos instrumentos de tortura antiguos? Sin duda que son una terrible prueba de la maldad que puede habitar en el corazón de los seres humanos. Es impresionante la cantidad de artefactos hechos para producir el mayor daño en los demás. Suscríbete si te ha gustado, es gratis y nos ayudas mucho. Muchas gracias por vernos y os espero en el siguiente vídeo.